Muy buenas tardes. En un momento damos inicio con este curso de estimaciones de obra. Les agradecemos a todos su participación y de igual forma agradecemos a Eliana Vázquez, que va a ser la expositora de este tema. Muchas gracias y en un momento iniciamos. Vamos a esperar un minuto más. En un momento ya iniciamos con este curso de estimación de obra.
Agradecemos a todos los participantes y les recordamos, por favor, al término de este curso, contestar la encuesta de satisfacción. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ya vamos a empezar la exposición. Les pido sus micrófonos apagados, por favor. Cualquier duda pueden levantar la mano o me la pueden enviar vía WhatsApp. Les voy a hablar de las estimaciones. Mi nombre es Liliana Vázquez Domínguez. Soy estimadora de obra desde hace 3 años en el Departamento de Interiores y estuve haciendo presupuestos en cuentas nacionales. Ese es mi número de WhatsApp para recibir cualquier duda. Las reglas del curso es apagar el micrófono, 45 minutos de presentación y 10 minutos de preguntas al finalizar. Levantar la mano para hacer preguntas con la cámara encendida. Enviar preguntas y dudas al número celular que les estoy proporcionando. Bueno, este es el contenido del curso que vamos a ver. La diferencia entre precio unitario y precio alzado, qué es una cuantificación, cómo se hace, qué es un levantamiento, cómo se hace, cómo se hacen los generadores, cómo se llena una sábana de estimaciones. El objetivo de este curso es que el supervisor de obra tenga los conocimientos necesarios para elaborar y verificar el proceso administrativo de sus obras. Bueno, pues primeramente tenemos que en el reglamento de obras públicas está definida la estimación como la evaluación de trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para la autorización de pago, en el cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y características del mismo, considerando en su caso la amortización de los anticipos y ajustes de los costos, las retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones, así como la evaluación de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables. En pocas palabras, la estimación se realiza para el cobro de actividades o conceptos en determinado tiempo. Las estimaciones son resultado de todo un proceso. Entonces tenemos primero que es muy importante empezar por definir el tipo de contrato para saber si tenemos que hacer un levantamiento o cuantificación. Ya que lo tengamos, pasamos a hacer el generador. Después de que esté conciliado y autorizado, podemos hacer nuestras estimaciones. Los tipos de contratos son 2. Pueden ser por precio alzado o por precio unitario. El precio alzado se debe ejecutar la totalidad de la obra y contra entrega de esta se paga, salvo convenio entre ambas partes.
O sea, ese se va a pagar al 100% el monto establecido desde un principio en el contrato, a diferencia del precio unitario, que ahí la obra se paga de acuerdo al avance que se tenga, en base a estimaciones presentadas, con la finalidad de guardar en todo momento una sana proporción en el cumplimiento de las obligaciones recíprocas. Esto es decir, solo lo que nos autoricen que sí instalamos por medio de un generador es lo único que nos van a pagar y se puede hacer en un periodo de tiempo. Esto para tener unas sanas finanzas, para seguir teniendo dinero, para seguir invirtiendo en todo, para continuar la obra. Es a lo que se refiere. En el reglamento de la Ley de Obra Pública viene definido el precio alzado como la remuneración o pago total fijo. Fijo se refiere al monto que se dio en el presupuesto desde un principio, que debe cubrirse al contratista por el trabajo totalmente terminado. Y en precio unitario la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto de trabajo terminado. Este va a ser solo por conceptos. La diferencia entre precio unitario y precio alzado es que el precio alzado, el objeto de este contrato es la obra concluida y ejecutada. Por regla general, el precio pactado que hayan fijado las partes es inalterable, salvo convenio entre ambas partes o caso de algún cambio mayor de proyecto. Esto se da cuando, por ejemplo, nos pide el cliente estimar todo al 70% o al 80%, y ya el 20% se queda como garantía si hay un imperfecto, si no funciona, y ya después que esté todo terminado, funcionando al 100 y todo, ya se cubre ese %. En cambio, el precio unitario, en este contrato se estipula el pago a base de estimaciones por el trabajo realizado en periodos determinados. Conforme se acredite su cumplimiento, se deben cubrir los pagos. Estas son las estimaciones. El precio es exigible parcialmente, lo que permite la entrega parcial de la obra. Hay ciertas obras que son varios pisos o que primero piden terminar la cocina o está dividida por zonas. Entonces, puede ser que primero se cobre el primer piso, el segundo, y así se vaya. No necesariamente se cobra por porcentaje. Y si la obra es ajustada, el contrato puede resolverse por cualquiera de las dos partes mediante el pago. Ahora vamos a hablar de lo que es una cuantificación. No es lo mismo estimar el avance bajo contrato a precio alzado, donde prácticamente no hay que calcular mayor volumen porque ya fue previamente calculado y autorizado. Eso en el catálogo de conceptos, en el presupuesto. No es lo mismo que trabajar en un contrato por precios unitarios. Aquí la cuantificación se refiere a sacar los volúmenes, ya sea de materiales, equipos o de algún trabajo en particular. Para nuestro caso se refiere a sacar los volúmenes de una manejadora, de un ventilador o de un desmantelamiento. La estimación de avance de obra tiene que ver también con el tipo de contrato bajo el que se esté laborando, lo que les acabo de explicar. En algunos casos hay que calcular y comprobar volúmenes y en otros nada más se calcula el avance de obra. Cuando piden estimar por porcentajes. Levantamiento. ¿Qué es un levantamiento? Es un acopio de datos hecho a mano y en sitio para poder realizar con posteridad un plano que refleje a mayor detalle y exactitud posible de la instalación en cuestión. Esto se hace yendo a obra y completamente a mano, sacar los dibujos y medidas reales
ya como quedó, no como está en proyecto, como realmente quedó. Si coincide, pues está bien, sería lo mejor. Pero cuando no, por librar alguna columna, una trave, se ocupan muchos más kilos de lámina que tenemos que cobrar. ¿Qué llevar un levantamiento? Los levantamientos, una de sus características son los detalles en vertical, porque así podemos cobrar detalles que en un plano 2D no se notan, como las verticales ya sea en tuberías, en láminas, con ejes como parámetro. Eso es muy importante. Pretende tamaño y posición exacta. Cuando se cambia un equipo de posición, cuando un ramal no quedó donde se tenía previsto o algo así. Y que considera las elevaciones para conseguir isométricos. Aquí les pongo un ejemplo de un levantamiento que hice para sacar un isométrico. Ahí lo puse para poder considerar las verticales de la tubería, poder cobrar todo completo lo que es tubería, aislamiento y varias piezas que se ven ahí y que sea algo real. También sirven para el cliente, que se queden los de mantenimiento, una copia de estos, y ya si falta, si hay alguna falla o falta alguna cosa, ellos saben exactamente cómo está posicionado, dónde quitar, dónde mover. ¿Por qué es importante un levantamiento? Las obras no quedan exactamente como se proyectan. Se da como medida a la corrección de planos. Esto es ya para entregar un ASBIL o para los de mantenimiento, como les comentaba, para saber exactamente en qué parte revisar un equipo o algo que se haya movido. Y al final se debe tener un juego de plano con las anotaciones. Los errores al hacer un levantamiento son los más comunes, hay muchos. Uno de ellos es el número de identificación de algún equipo con un eje inadecuado. Esto se refiere a que nos podemos equivocar y hacemos todo nuestro levantamiento y una caja pensamos que era la 17 y en realidad era la 18. Entonces ya de ahí ya está todo mal el levantamiento, ya nada va a coincidir y ya todo está mal. También puede haber error de medición en el trazo. Esto pasa, por ejemplo, cuando hacemos el levantamiento y ya todo está instalado. Es muy diferente medir un ducto cuando está en el piso y apenas lo van a colgar, que ya colgado, estarlo como que proyectando en el piso y medirlo en el piso. También hay errores al revisar la verticalidad. Por lo mismo que hay que estar como que más o menos improvisando cuánto es, o uso incorrecto de cotas. Eso pasa cuando nos equivocamos con las unidades o cuando está escalado en diferente medida. Vamos a hablar de la elaboración de los generadores. ¿Qué es un generador? Son conocidos como generadoras de obra. Son documentos mediante el cual se lleva la cuantificación o volumetría de un trabajo o concepto de obra. Son ubicados y referenciados por ejes, tramos o áreas. Es elaborado por el residente de obra y avalado por el supervisor a través de la firma autógrafa. Es muy importante que esté la firma del supervisor, si no, no vale para nada. ¿Cómo se determinan las volumetrías? Estas se determinan por unidad de obra terminada o concepto de cada partida en un presupuesto previamente autorizado. Este cálculo se desprenderá del levantamiento físico de cada área. Ahora, ¿de dónde se basan para realizar los generadores?
Esta información necesariamente deberá estar contenida y plasmada en un proyecto, ya sea en planos o en un presupuesto, en el que se indican en donde se indicarán especificaciones, procedimientos constructivos, tipo de materiales, modelos geométricos. Esto, por ejemplo, se ocupa mucho en soporterías, donde nos dicen la geometría de los tornillos, nos dicen las medidas y nos especifican cuántos tornillos, todo. Es muy importante. Y también en las rejillas, tenemos que dejar bien especificado la geometría y todo. La constructora o el cliente verifica el trabajo realizado y ve si corresponde con los estándares de calidad requeridos. Para esto se tiene que hacer una conciliación, que es cuando el supervisor empieza a revisarlos y si nosotros ponemos 6 metros de tubería, él tiene que estar segurísimo que son los 6 metros. Si son menos, pues él nos podrá cuestionar esto y nosotros tenemos que demostrarle que sí, porque hay una vertical que no consideraron, por desperdicio. Todo eso se llama conciliar el generador. Y estos generadores de obra quedarán acotados en formatos detallados, en los que se indicará el concepto insumo que interviene en su unidad de medición, así como las secciones geométricas de análisis y datos generales de la obra o proyecto. Es una información que, al ser consistente, facilitará su interpretación. Eso es lo que tiene que llevar el generador. Primero, el concepto generado. Es muy importante que sea idéntico. Mayúsculas, minúscula, punto, coma, guión, debe estar idéntico al del catálogo, porque cualquier cosa que no sea idéntica puede decir que no es ese el concepto. También tienen que tener, de forma genérica podemos decir que lleva todos los datos del contrato, el número de generador, la ubicación y los ejes. Lo que les comentaba, el concepto generado, la ubicación de los trazos realizados. Los generadores deben incluir asimismo las operaciones realizadas para obtener los volúmenes o cantidades de obra generados. Esto es muy frecuente en la lámina, que piden el respaldo de cómo llegamos a esos kilos. Tenemos que explicarles. Debe de incluir su tablita bien explicada, cada cosa a qué se refiere, cada número, si es necesario meter normas, todo. La evidencia fotográfica. La evidencia fotográfica es cómo nosotros comprobamos que el trabajo ya está terminado. Es recomendable anexar un resumen donde se establezcan los conceptos generados y sus cantidades totales. La hoja generadora deberá de contener los nombres de la persona que lo elaboró, el nombre de la persona que lo revisó y nombre de la persona que lo aprobó. Si alguna de estas firmas falta, el generador completo pierde todo su valor. Esta es la información básica que debe de llevar el concepto generado o el trabajo, ya sea un mantenimiento, debe de su indicación de quién
No se escucha nada. Es un video, ya en la grabación ya se va a escuchar bien. Pero tampoco se ve nada. Pues es todo lo que acabo de explicar, nada más viene ejemplificado. Si quieren, pues lo saltamos. ¿No? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Si lo puedes volver a poner el video, de favor. A ver, desde el principio va. Esta es la información básica que debe de llevar un codificador. Debe de llevar el concepto generado por el trabajo, ya sea por el conocimiento o un concepto. Debe de tener idéntico el concepto, la puntuación, la marca, hasta mayúsculas y técnica de uso. Después, su ubicación. Aquí está referido por ejes. Se muy claramente dónde se hacen los trabajos. Se debe de tomar su mesa las horas semanales para obtener conocimiento de dominio de habilidad. Aquí lo tengo visualizado. ¿Cuánto es la huella vinculante? Para eso saqué el desempeñamiento. Para ver el factor multiplicado por la es que no tienen una base expresa. El responsable, de dónde se llevó esa cantidad de resultados. Aquí está alcalde de Ahora vamos a pasar al llenado de una sábana de estimación. Primero tenemos que existen 3 tipos de estimaciones: las ordinarias, las excedentes y las extraordinarias. Las ordinarias se refieren a las que los conceptos y volúmenes se encuentran dentro de nuestro presupuesto original. O sea, con esa no tenemos ningún problema. Nuestro catálogo
las contiene y el número nos alcanza para cobrar perfectamente, se mete sin ningún problema. Las excedentes son cuando los conceptos sí están dentro del presupuesto, pero los volúmenes son mayores al presupuesto. Por ejemplo, pasa mucho con la lámina. Nada más tenemos presupuestados, por decir, 24 kilos y en realidad se usaron 40. Entonces se meten las 24 ordinarias y las demás se meten como concepto excedente. Las otras son las extraordinarias y esos son cuando el concepto no existe en el presupuesto original. Es decir, pasa mucho en las rejillas que tenemos considerados en nuestro catálogo original, una rejilla de 8x6 y en la realidad ya no se usó esa, ya se usó una de 10x12. Entonces, se tendría que meter una estimación extraordinaria para poder cobrar esa, porque no tenemos el concepto en el catálogo. El llenado de una sábana de estimaciones, en resumen, es el volumen del número generador ya previamente autorizado y respetando hasta los decimales del concepto, se multiplica por el precio unitario correspondiente a ese trabajo y que debe estar definido en el catálogo de conceptos. A todo este conjunto de volúmenes multiplicados por su precio y sumados en total se le llama estimación de obra. Aquí tenemos el volumen ya autorizado de nuestro generador. Lo multiplicamos por el precio unitario. Tenemos nuestro concepto idéntico como en el contrato. Tenemos nuestro total, todo esto pasado a pesos. Toda nuestra volumetría la vamos a pasar a pesos. Y la suma de todo esto ya es nuestra estimación que vamos a cobrar. Precio unitario. Ya le diste 3 y tu tiempo se acabó. La siguiente se refiere a lo plasmado en esta estimación. Hay algo mal en el sonido, no se escucha bien. Pues ya terminó y también es todo lo que acabo de explicar. Viene ejemplificado y viene pues sí, o sea, es todo lo que acabo de decir, nada más que que ya está explicado en una estimación real. Bueno, aquí tenemos que la estimación es elaborada por el residente de obra y avalado por el supervisor a través de la firma autógrafa.
Aquí tenemos lo que veníamos viendo, que son todas las partidas, los capítulos y el nombre de nuestra obra. Aquí están los precios, como lo mencioné en un momento. Este es el cuerpo de la estimación. ¿Sí se escucha bien o se las explico así yo? Sería mejor que la explicaras tú. Buenas tardes. La verdad es que no se escucha absolutamente nada. Ok, bueno. Así es, por favor. Sí. Aquí tenemos una estimación. Aquí tenemos 0. Como es la primera, en esta columna que es la estimación anterior, tenemos 0. En esta actual es donde vamos a meter nuestras volumetrías previamente autorizadas. Aquí tenemos 8 en el contrato original. Entonces aquí tenemos 8, aquí tenemos 14.55 y aquí 18, de aquí todavía nos sobra. Y esto se multiplica y se hace la suma de cada subtítulo y nos da un total. Entonces tenemos para la estimación 2, esos valores que metimos se pasan a la columna que es anterior. Y en esta estimación, para este concepto, tenemos el 8 en un principio. En anterior tenemos 8. Entonces, nuestro actual, que es la suma de esta estimación más la anterior, está en 8. Aquí ya no le vamos a poder meter nada. En el caso de que necesitáramos meter más, tendríamos que meter un excedente. Aquí abajo habíamos metido anteriormente 14.55. Entonces, tenemos 3.45 en esta estimación que podemos meter para hacer los 18, que es de lo que todavía podemos meter. Igualmente, se hace la multiplicación. El acumulado se refiere a lo que ya llevábamos cobrado, más lo que estamos cobrando ahorita. Esto para poder saber cuánto nos falta cobrar a final de cuentas. Y aquí tenemos nuestro resultado. Este es nuestro resultado de nuestra estimación 2. Este es nuestro acumulado. Y de aquí vemos la diferencia con el presupuesto original para saber cuánto nos falta cobrar o cuánto nos quitaron en porcentaje, cuánto nos quitaron, ya sea en lámina, en aislamiento, en tubería. Nos pueden quitar en muchas formas. Ok, esta es una carátula de estimación. Aquí es donde se ajusta lo cobrado y se hacen sus respectivas deductivas, que es la amortización, retención de fondo de garantía, y se consideran los impuestos, que es el IVA, y se desglosa cómo se lleva al final real a cobrar. Aquí solo vamos a poner lo que son los subtítulos. Aquí no vamos a poner cada concepto uno por uno. No, aquí ya por subtítulos. Escogí esta para que fuera más compacta y se pudiera ver todo lo que tengo que explicar, pero normalmente tiene mínimo unas 3 subtítulos. Ok, aquí nuestra primera columna es el importe contratado, nuestro catálogo original. Este es nuestro acumulado actual, que se refiere al acumulado anterior más lo que es esta estimación. Aquí está en 0 en anterior. Esto es porque es la estimación número 1. Aquí arriba en los datos dice 1, normal de 1 y es una estimación única. Es la única que se metió. Donde aquí en esta estimación
como es el mismo número de acá, pues ya nada más vemos qué es lo que nos faltó. Y aquí abajo se ve cómo van bajando cómo se van considerando las respectivas deductivas. Aquí tenemos el anticipo, cómo se le quita la amortización, todo lo sumado, y aquí nos da el saldo por amortizar. Aquí se le suma el IVA, y aquí nos dice cuál es nuestro saldo por ejercer. Se puede decir de manera genérica que no existe ningún formato para una estimación, simplemente con que el cliente considere que todos los datos necesarios y relevantes estén ahí, con eso basta. Ahora vamos a hablar qué es un anticipo. Un anticipo es un pago por adelantado con el fin de empezar a trabajar en el lugar donde se llevarán a cabo los trabajos. Es decir, es una deuda que adquirimos, pero una deuda que no vamos a pagar con dinero, sino que vamos a pagar con trabajo. Y esto normalmente se utiliza para comprar para abastecer lo que son los equipos, para pagar manos de obra, para empezar. Ya después con las estimaciones se hacen las sanas finanzas y se trata esto de llevar números negros siempre. ¿Qué es el fondo de garantía? El fondo de garantía es una cantidad de dinero que se retiene durante determinado tiempo como garantía de posibles responsabilidades por defectos en la instalación. Esto pasa cuando luego en las obras hay algún robo y pues nadie se quiere hacer cargo del robo o que rompen algo, entonces pues de ahí lo quitan a todos, o cuando no funcionan las cosas o algo así se queda como garantía. Que lo retiene significa que lo resta del dinero que le tiene que pagar, que se le paga de menos, quedando solo como garantía y devolviéndolo cuando ha terminado de instalar y cuando sirve perfecto. ¿Qué es una amortización? La amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones. La amortización es cuando pagamos el anticipo. Dependiendo del porcentaje recibido del anticipo, será el mismo que se aplicará la deductiva en total de cada estimación. Esto quiere decir que si recibimos de un principio el 30% de nuestro contrato, a cada una de nuestras estimaciones le tenemos que deducir el 30% del valor hasta llegar, se pretende hasta llegar a cubrir por completo el monto del anticipo, y se debe liquidar en la estimación final. Esto, por ejemplo, cuando nos quitaron lámina o demás y no, con el 30 no lo podemos, no cubrimos, entonces se debe liquidar aunque sea mucho más. Es importante mencionar que no existe formato estándar para generar o estimar. El cliente puede verificar el trabajo realizado y ver si corresponde con los estándares de calidad requeridos. Ahora les voy a hablar de qué es la elaboración de resumen de estimación. Esto ya es como el paso final, y en este resumen es un resumen que se hace donde queda documentado todos los montos de cada una de las estimaciones ingresadas con deductivas o impuestos para llevar un control de porcentajes cobrados. Es decir, aquí en el ejemplo tenemos que metimos 2 estimaciones. Aquí se marcan las 2. Esto es lo que se cobró, el total, la suma, tal cual. Aquí ya vemos cuánto fue la amortización, cuánto nos están reteniendo. Aquí se saca la diferencia, o sea, digamos, para tener el número más real. Después el IVA y este es nuestro subtotal. Así sacamos todos nuestros totales para saber el estatus general de la obra. Y con eso ya podemos tener un control muy específico donde ponemos cuánto es el contrato de nuestra obra, todo el estimado, toda la amortización, todas las retenciones, toda la retención de fondo de garantía
y el total. Esto también para sacar lo que no hemos ejecutado. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Espero sus dudas. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte, te claro. escuchamos. Ok. Sí, pues, ¿tienen alguna duda? Estoy para escucharlos, tratar de orientarlos. ¿Alguna duda o quedó muy claro? ¿No? ¿No? ¿Nada? ¿Nada? Sí. Dime. M. Dime. Ya. Liliana, buenas tardes. Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, bien, gracias. Oye, vi tu presentación. Sí. Unas observaciones nada más. La diferencia que explicabas en el último slide no es una diferencia para tener un número más real. Se refiere al valor del subtotal de la factura cuando vamos a facturar tu estimación. El acumulado que traes en tu hoja de estimación, en tu desglose, no vi el total del presupuesto en las columnas. ¿Por qué? Esa es una pregunta. Dos, el slide que mostraste para representar el porcentaje del amortizado, creo que no va ligado con el mismo ejercicio. Los importes no coinciden, ¿verdad? No, Entonces, son ejemplos aislados. Yo creo que te recomiendo para que mejores la presentación, agarres un ejemplo completo para que tengamos un mejor entendimiento, porque estás mezclando conceptos de uno y de otro y los acumulados no podemos seguir el número para amortizar y toda esta cuestión. El amortizado se refiere al... Cada vez que vas generando obra, debes de ir amortizando proporcionalmente el mismo porcentaje que recibes del anticipo hasta su total amortización. En caso de no ejecutar el 100%, se hace un ajuste en la estimación final. Ese es el deber ser. El fondo de garantía se refiere más que nada a la retención para el cumplimiento de las obligaciones de cuotas obrero patronales que debemos de entregar en cada una de las estimaciones, y hoy en día para la liberación del CIROC, el SATIC 3, que es el cierre de obra. Una vez que se entrega todo eso, nos lo libera el cliente. Los cargos de obra, si tú mencionabas que el fondo de garantía es para responder por aquellos daños o aquellas fallas que tenemos, entonces, ¿por qué marcamos deductivas dentro de la estimación? Ahí tienes una contradicción. Entonces, los cargos hay que manejarlos por separado, obviamente previa conciliación con el equipo de supervisión, todos mis compañeros, incluyéndote, y obviamente con una previa autorización de sus jefes, ¿no? Entonces, mi recomendación es que hagas un ejemplo completo. Vi que el tema deberías de haber agarrado uno, el de, por ejemplo, hubieras agarrado un Palacio de Hierro que te tocó participar y el desglose estaba bastante amplio, y con una estimación final pudieras haber hecho el ejercicio completo muy puntual y muy padre. La verdad te hubiera quedado muy bien. De ahí en fuera todo lo demás excelente. Te felicito, Lili. Gracias. Sí, son ejemplos aislados, los utilicé más que nada para que me diera como que chance a la pantalla de explicar todo, porque lo que estaba explicando en sí es el llenado, no estaba explicando una obra en general. Y fondo de retención, pues sí lo han utilizado para esas cuestiones y no siempre se utiliza. Y me refería a un valor real, me refería a lo que entra ya
completamente, así 100% el dinero que ya podemos contar como que está entrando. Ok, gracias, Lili. Ni nada, ¿otra duda? ¿No? Bueno, pues. Creo que nadie quiso hablar, Liliana. Te tiene miedo, pero muy bien. Bueno. Luego te hablo para recomendarte algo, darte unos tips para tu presentación. Ok, gracias. Bueno, pues por mi parte es todo. Gracias. Y nos vemos. Gracias a ti. Gracias.